que nos graben. Buenas tardes a todas y todos. Realmente un placer para nosotros, el Colegio de la Abogacía, estar celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias Agustina, gracias Mariano, gracias Melina, gracias Sabrina por la predisposición que sé que tuvieron y se sumaron a esta actividad una vez que se lo comentó los integrantes de este instituto, que como recién les decía Estefanía, ha sido recientemente creado, Instituto de las Personas en Situación de Vulnerabilidad y con Discapacidad, y justamente porque en este colegio hace mucho tiempo que se viene trabajando en diferentes acciones tratando de contribuir a garantizar derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad. Pero teníamos una deuda muy importante en lo que tiene que ver con el aspecto académico. Y un poco por pensando en esa situación y habiendo conocido y trabajado en la Facultad de Abogacía de La Plata durante todo el año pasado con Estefanía, que es una abogada joven pero muy comprometida y que estuvo contribuyendo conmigo capacitando a personas mayores a través de UPAMI, y que a su vez me comentó que estaba realizando su especialización en esta materia justamente, es que empezamos a pensar en sumar a todas aquellas personas como Mariela, Gabriela, que hoy no está presente, Mercedes, que estaban trabajando estas temáticas y empezar a avanzar en este aspecto también. Así que esta es la primera actividad puramente académica que hacemos desde nuestro colegio, pero bueno, como recién les decía, justamente lo que tratamos es de analizar, reflexionar juntas y juntos, a ver dónde estamos y cuál es el camino que tenemos por transitar justamente en esta línea de tratar de contribuir a la participación plena, activa y efectiva de las personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y con discapacidad. Así que nuevamente agradecerles a quienes nos van a estar ilustrando hoy desde su hacer y saber, y a quienes además permiten que las personas que no ven puedan, perdón, no escuchan, puedan estar a su vez participando de manera activa, que son Melina y Sabrina. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que sea un muy buen espacio y un punto de partida, en este caso desde nuestro colegio. Lo escuchaba Mariano, que compartió con un chat con muchísimas personas. En el caso de ustedes, seguramente será un encuentro de los tantos que están acostumbrados, pero para nosotros es muy importante que realmente hayan tenido la deferencia de participar acá. Así que muchas gracias. Me voy a quedar conectada, obviamente en silencio, pero bueno, no me lo voy a perder bajo ningún punto de vista. Así que seguimos compartiendo. Gracias. Bueno, muchas gracias Rosario por tus palabras. Bienvenidos y bienvenidas a la charla sobre la ley 15.296, conversando sobre capacitación en discapacidad. ¿Es posible? Organizada por el Instituto de Derechos de las Personas Vulnerables y con Discapacidad. Hoy, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos agradecerle al área académica del Colegio de la Abogacía, especialmente a la presidenta Rosario Sánchez, por haber apoyado la creación de este instituto que intenta visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. En esta charla nos acompañarán dos intérpretes de lengua de señas y en la moderación la doctora Mercedes Torbidoni, directora del Instituto de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con quien vamos a estar recogiendo las distintas preguntas que quieran hacer en el chat
o también por cualquier otro medio. Si quieren levantar la mano, nosotros vamos a habilitar el micrófono para que puedan transmitir sus preguntas e inquietudes. Ahora sí, para no quitar más tiempo, tengo el agrado de presentar a la doctora Agustina Palacios y a Mariano Godachevich, quienes entre los innumerables títulos que tienen, Agustina se destaca por ser doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora adjunta del CONICET, relatora argentina de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, profesora adjunta de Derecho Político y profesora de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos en la misma casa de estudios. Por otro lado, Mariano es abogado, especialista en el área de derechos humanos, asesor jurídico del Programa Nacional para las Personas con Discapacidad y sus relaciones con la Administración de Justicia de Argentina. Desde el año 2014 ha sido designado como representante de Argentina por la sociedad civil ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA, del que fue segundo vicepresidente en el periodo 2016 a 2018. Diplomatura en gestión de organizaciones sociales y ha participado en diversos espacios como expositor en seminarios, conferencias y congresos a nivel nacional e internacional. Ahora sí, les damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Desde ya les agradecemos mucho por la invitación. Para mí es un placer conocer que esta es la primera actividad y sé bueno, la primera de muchas otras que se están planificando desde el instituto, ¿no? Y además estar de la mano de Mariano, persona a quien admiro y quiero mucho, así que es un momento que espero podamos disfrutar en conjunto. Bueno, nosotros con Mariano nos estábamos planteando un poco cómo abordar hoy este encuentro para que no sea quizás el clásico encuentro donde habla uno, luego el otro, y a veces quedan preguntas, ¿no?, sin responder, y entonces nos planteamos nosotros mismos algunas preguntas, ¿no? La primera quizás esa, no sé si lo hablamos con Mariano, pero en relación al título, ¿no?, que trae una pregunta, si es posible, ¿no?, la capacitación. Ahora, al Steffi leer nuevamente el título, me acordé que en el momento que lo leí dije, sí, no solo es posible, sino que es obligatorio, ¿no? Y en ese sentido me parece muy importante, y me parece a destacar en este Día Internacional de la Discapacidad de esto, ¿no? La posibilidad de que en nuestra provincia se haya sancionado esta ley y que realmente exija esta capacitación de la cual vamos a hablar, bueno, que en realidad no es a partir de esta ley que se exige, sino que se exige a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que esta ley viene a dar un paso, ¿no? Un paso adelante en algo que es tan necesario en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de la política pública y en todos los ámbitos de la administración pública. Así que bueno, yo sé que queríamos, por eso les decía que con Mariano queríamos más que nada plantear un diálogo, que no lo tenemos muy pensado, pero que creemos que va a salir bien. Por eso yo saludo, le paso la palabra a Mariano, y luego si quieren comenzamos el diálogo. Buenas tardes a todas, todos, y vamos a aprender todes. Gracias, señora presidenta Rosario Sánchez, por la invitación. La verdad que un orgullo que la primera actividad convoque en el Día de las Personas con Discapacidad, en el Día de Concientización de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un día que no me gusta decir feliz, porque creo que estas luchas, como todas las luchas de los grupos en situación de vulnerabilidad, generó mucho dolor. No fue gratuita. Una lucha que estamos más acostumbrados a saber cuál fue la de las personas negras. Me acuerdo siempre que digo negras de Galeano, que decía personas de color, y citaba el hombre blanco es el que más colores tiene, porque se pone azul si tiene frío, verde
si está enfermo o amarillo, colorado, si como en mi caso, por ejemplo, le da un poco de vergüenza alguna cosa, pero decimos hombre de color, ¿no? Y estamos más acostumbrados a conocer las luchas de otros grupos, como por ejemplo la población negra, o ahora también la población LGTBIQ y más. Quizás incluso la pérdida de luchas de otras poblaciones, como las poblaciones de pueblos originarios o indígenas, pero no sé si estamos acostumbrados a ver películas de Hollywood vinculadas con las luchas de las personas con discapacidad o leer literatura en relación a las luchas de las personas en situación de discapacidad y cómo esas luchas implicaron pérdidas. Si me permitís, Agustina, porque esto como va a ser un diálogo, ni lo habíamos pensado, pero se me ocurre recordar que en ese sentido, y espero que no se tome mal lo que voy a decir, la dictadura cívico-militar fue inclusiva, porque hizo desaparecer tanto a personas con o sin discapacidad. Y recordar en este sentido a varios compañeros y compañeras con discapacidad que justamente luchaban por una sociedad más inclusiva en los 70, generaron la primera ley nacional de cupo laboral para personas con discapacidad del 4% para empleo público y empleo privado, cosa que no se revirtió en Argentina nunca. El cupo laboral para empleo privado nunca volvió a establecerse. Y fue una de las primeras leyes que la dictadura cívico-militar del 76 derogó. Y así como esta lucha, la lucha que seguro Agustina puede contar mucho mejor que yo, porque ella me decía que me conoce, y hemos hecho estos diálogos a veces. Uno de los primeros libros que yo leí de la convención fue en un avión a España, y el de la plasmación del modelo social de la convención a través del modelo social que Agustina escribió en 2008. Así que desde ese tiempo la vengo leyendo y la vengo siguiendo y admirando como profesional y como una persona que cree efectiva y realmente en el derecho de las personas con discapacidad. Y esta lucha, como decía, bueno, será cuestión de que la empecemos a visibilizar en un contexto como el día de hoy y que quizás nos sirva para reconstruir y generar ese compromiso de vuelta de por qué capacitar a las personas con discapacidad. ¿Es posible? Sí. ¿Es necesario? También. ¿Es obligatorio? No tengo duda. ¿Pero por qué hace falta una ley? Bueno, esas van a ser las preguntas que vamos a intentar con Agustina reflexionar junto a ustedes. Gracias. Bueno, Cambio, Agustina. la primera pregunta que habíamos pensado entonces con Mariano tenía que ver por qué, ¿no? Con el por qué es necesaria una ley que exija una capacitación. Y seguramente quienes están aquí hoy escuchando no tengan necesidad de escuchar lo que voy a decir, porque lo saben, y es que en realidad tenemos una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que ya lleva 15 años de su aprobación. 15 años. Una convención que en nuestro país además tiene jerarquía constitucional, y una convención que todavía requiere de muchos pasos y de mucho camino en nuestro país. Eso no significa que no se hayan dado pasos, y pasos algunos importantes, pero bueno, todavía la convención queda como muy lejana. Todavía la convención, y sobre todo los estándares que exige la convención en materia de derechos de las personas con discapacidad, no es conocida. Y ustedes me dirán, bueno, no es conocida, qué sé yo, por quizás la persona que trabaja en AFIP cuando voy a hacer un trámite. No, eso no es conocida. Pero tampoco muchas veces es conocida por actores, fundamentales del sistema de justicia. Entonces, evidentemente, esto debe cambiar, y bueno, muchas veces las capacitaciones
comienzan porque las personas se interesan, ¿no?, en una temática. Bueno, parece ser que la discapacidad, si bien está mucho más visibilizada que hace unos años, más interesan en cuanto a capacitación. ¿Por qué? Porque justamente conciencia muchas veces de la necesidad de capacitación, porque muchas veces vemos sentencias judiciales que, bueno, están respondiendo realmente a paradigmas muy viejos, ¿no?, y muy antiguos y muy discriminatorios. Entonces, evidentemente, es necesaria esta capacitación a todo nivel de la sociedad, ¿no? En todos los ámbitos de la sociedad. Me parece que el sistema de justicia como fundamental, ¿no? El sistema de justicia entendido en términos muy amplios, pero tampoco nos podemos quedar ahí, porque si pensamos en la educación, por ejemplo, o el sistema educativo, y lo que pasa con las personas con discapacidad y las barreras que enfrentan, o si pensamos en el sistema de salud, y las barreras, y la pandemia nos ha mostrado, ¿no?, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema sanitario. O si pensamos incluso, bueno, hace muy poquito, ¿no?, tuvimos las elecciones en un derecho que yo siempre digo es el más universal, pero todavía hay personas que no pueden ejercerlo, y así sucesivamente en cada ámbito de la vida. Entonces, bueno, esta convención y ahora esta ley vienen a marcar esto, ¿no?, la necesidad de una capacitación en materia de discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos. ¿Para qué? Bueno, para poder resolver situaciones, ¿no?, que involucren a personas con discapacidad, pero también fundamentalmente me parece que hay que trabajar para deconstruir el concepto, el abordaje de la discapacidad desde los distintos ámbitos en los que nos movemos, ¿no? No quiero ser muy larga, te cedo la palabra, María. Gracias, Agustina. Yo creo que estamos acostumbrados a leer la convención, Agustina, a partir de determinados artículos, ¿no? Es decir, entonces empezamos a leerla, el 1, el de que, digamos, nos plantea que la discapacidad es un concepto que evoluciona y surge de la interacción entre, como dice el preámbulo, las barreras del entorno y la deficiencia, y en función de esa interacción se generan situaciones de restricción, limitación a la participación plena y efectiva. Quizás una de las palabras que la Convención más usa es en igualdad de condiciones que los demás. Y los artículos que leemos es el 1 o el 2, el de comunicación, aquellos que trabajamos más con discapacidades que puedan tener barreras de comunicación. Pero después, como saltamos enseguida al artículo de discriminación, el 5, después quizás los vinculados con la interseccionalidad, 6 y 7 de mujeres o el de niños, y después a los derechos, ¿no? Quizás los de artículo 9 en adelante, accesibilidad y demás, hasta llegar al 29 y el 30. Pero nos olvidamos de las obligaciones generales de la Convención, ¿no? Y en ese sentido, en los fundamentos de la ley está bueno porque ellos, al legisladores, al plantear por qué esta ley, la tomaron en base a las obligaciones generales del Estado. En una obligación transversal, que es la obligación de capacitar, que surge el artículo 4, el punto 3, con la participación de las propias con discapacidad, y también, que como bien decía Agustina, es recogida en otros artículos de la Convención. Entonces vamos a ver que la capacitación aparece como una obligación específica en el artículo 13, cuando se habla de actores del sistema de justicia, fuerzas de seguridad y fuerzas penitenciarias, en el 25, cuando se habla de los profesionales de la salud, en el 24, respecto a educación inclusiva, en el artículo, en los artículos vinculados con la accesibilidad, también el 9 o el 21 se hacen referencias a capacitaciones. ¿Y eso por qué? Bueno, esta ley viene a resolver un problema, que es que la capacitación en las carreras de grado o en las escuelas primarias y secundarias de nuestro país no se adecua al modelo social de discapacidad, a la situación de discapacidad. En general,
los que tenemos niñas, niños y niñes, cuando abordan los temas de discapacidad en la escuela, ¿desde dónde lo hacen? Bueno, entonces empiezan el sistema braille, y cómo un ciego puede escribir, o cómo una persona sorda puede usar lengua de señas. Y en general, digamos, lo vinculan desde los sentidos, ¿no? O lo toman en biología, o en alguna materia de ese tipo, o quizás en alguna cuestión ciudadana, más raro. Difícilmente tomen cuestiones de capacitación vinculada con personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, antes llamada mental, bien invisibilizadas, digamos, ¿no? O la población sordociega, digamos, vemos, o la población de baja talla. Vemos cómo dentro incluso del modo en que se aborda la capacitación en nuestras escuelas, bueno, eso se lo hace desde una mirada, desde los sentidos, ¿no? Como si resolver el problema de los sentidos resolviera las barreras y la discapacidad. De hecho, hay una construcción, lo compartirás o no, dice, bueno, si todos supiéramos braille, los ciegos no tendrían dificultades, si todos supiéramos lengua de señas, no hubiéramos dificultades, simplificando enormemente las barreras vinculadas con la discapacidad. Ahora, bueno, dice, bueno, está bien, en la primaria y en el secundario no se aborda bien. Bueno, ¿qué va a hacer? Como tantas otras cosas que pasan en nuestro sistema educativo, que no se modifica hace 50 años en lo sustancial, digo, más allá del Congreso Pedagógico, o los congresos pedagógicos de la democracia. Pero en las carreras de grado, o en los funcionarios, tampoco. Es decir, los arquitectos, los abogados, los ingenieros, bueno, les abogados, les arquitectos, les ingenieros, porque si no, y tantas otras profesiones, no tenemos en nuestras carreras de grado una perspectiva en discapacidad. Y cuando la tenemos, y aquí quiero tomar algo que decía Agustina, la tenemos de manera de afianzar estereotipos y nociones negativas de la discapacidad. Entonces, los abogados nos capacitamos durante, ¿cuánto, Agustina? 150 años, sobre la incapacidad jurídica. Es decir, ¿cuál es nuestro modelo? O tenés capacidad o no tenés. Si tenés alguna discapacidad intelectual o psicosocial y no puedes comunicar, incapacidad y listo. O sea, capacidad de hecho y capacidad de derecho. Y así, digamos, en ese blanco-negro nos construyeron desde hace 100 años. Bueno, el problema no es solo que los jueces pueden no conocer la convención. El tema es que cuando la conocen y quizás la aplican de un modo inadecuado. Ahí tenemos fallos muy elocuentes en ese sentido. Lo digo porque nos pasó en el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, en un caso de Neuquén de 2010, que no lo voy a citar, pero donde un juez se preguntaba si una persona con discapacidad, a una situación vinculada con abuso sexual, era capaz de amor humano. Y entonces, como no era capaz de amor humano, pues entonces no tenía la posibilidad de consentir o no una relación sexual. Entonces, la aplicación inadecuada de la convención, o a veces incluso citar la convención, pero no hacerlo de manera de seguir sus estándares. Por ejemplo, recuerdo el fallo de 2010, también, donde un juez de Cámara Civil de la Capital Federal, que lamentablemente está firme esa sentencia, dijo que no era discriminatoria para las personas con discapacidad visual pedirnos un testigo para firmar un préstamo o un mutuo, porque ese testigo era un elemento que favorecía nuestra inclusión. Bueno, nada más lejos de la convención que semejante razonamiento que citaba la convención. Entonces, aquí hay que capacitar, y ahora la dejo a Agustina, porque hay que desarraigar lo que no nos educamos, lo que no aprendimos, lo que no nos hemos formado, o las deformaciones que traemos, que son más peligrosas todavía. Exacto, Mariano, coincido y estaba pensando en
una sentencia muy reciente también que me indignó hace pocos días, porque cita la Convención todo el tiempo para denegar a una persona con discapacidad su derecho al voto, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces ya a esta altura, cuando Ay, sí, la de Corte. hay una sentencia de la Corte que bueno, sí, indignante, así que bueno, me hace acordar, y así seguramente tenemos muchos ejemplos bueno, que sirven para justificar justamente el por qué debemos capacitar, ¿no? Sí, en este sentido los interrumpo porque en el chat, digamos, que están justamente comentando esto, que no es ni más ni menos que las barreras actitudinales, que yo considero que se deben por la falta de capacitación, digamos, en toda esta nueva temática en derechos humanos sobre la discapacidad. Entonces, en este sentido, digo, capacitación a quiénes se van a capacitar. Claro. Uh-huh. Está bueno eso, porque habla de funcionarios la ley, ¿no, Agustina? Sí, totalmente. Bueno, si quieren entramos un poquito en la ley, en lo que establece, ¿no? Como obligación la ley, y a mí me parece que en realidad esta ley, cuando se formó, yo le contaba a Mariano que bueno, la diputada que llevó el proyecto me llamó por teléfono, yo no la conocía, y me contó que ella quería hacer una ley Micaela en discapacidad. Algo que yo, sobre lo cual yo venía, Mariano, más o menos escuchaba, hace un montón que venía diciendo eso, ¿no? Yo quería eso, así que cuando me llamó dije, no me importa de dónde sos, obviamente contás con mi ayuda si es que en algo puedo ayudar. Y bueno, el proceso fue interesante porque ella presentó un borrador, se llamó y se convocó a la sociedad civil, entonces, por supuesto que era lo primero que había que hacer, y tuvimos unas reuniones e hicimos aportes, y salió esta ley, que seguramente puede ser mejorable, pero que creo que es un paso muy importante, ¿no? Y en cuanto a quiénes, ¿no? A quiénes exige la capacitación, la ley es muy amplia, ¿no? Porque habla de la capacitación obligatoria, ¿no? Además, nos cuidamos bien de que fuera desde un enfoque de derechos humanos, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo efectivo, designación directa, por concurso o por cualquier otra medida legal en el ámbito de los 3 poderes del Estado Nacional, ¿no? Antes de seguir quizás en el a quiénes, ¿no? Capacitar, que marco que la ley me parece que es muy buena porque realmente tiene una amplitud, e incluso más allá en algunos artículos más adelante de la ley exigen que también para que una persona pueda ascender, ¿no? Dentro de la administración, va a requerir esta capacitación y demás. Me parece que es importante también esto de decir, bueno, y dando lo que decía Mariano, ¿no? La capacitación en perspectiva de discapacidad, es decir, me parece que en eso es algo que también hay que hacer mucho hincapié, y hay que hacer hincapié cuando se formulen los programas a partir de los cuales se va a capacitar con esta ley, ¿no? Para no generar, digamos, justamente una capacitación con un enfoque que pueda ser dañino, más que lograr el objetivo que se pretende, ¿no? Y entonces en ese sentido sí me parece importante traer un concepto que me parece que hay que instalar, y que es la perspectiva de discapacidad, ¿no? Perspectiva de discapacidad, al igual que hablamos de perspectiva de género. Me parece que hay que aprovechar este momento donde la perspectiva de género va calando a nivel sociedad, no ha calado, pero va calando, ¿sí? Cuando hablamos de perspectiva de género o de una sentencia sin perspectiva de género, bueno, algunas personas entendemos de qué se está hablando y esperamos que pronto sean muchas más, ¿no? Entonces, me parece que se puede utilizar esto y hacer un paralelismo en materia de discapacidad, y entender que la perspectiva de discapacidad es una herramienta, ¿no? Una herramienta conceptual, pero también procedimental, que de alguna manera pretende visibilizar esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran inmersas las personas con discapacidad, y que es consecuencia de las barreras que voy viendo que en el chat, ¿no? Se van hablando de todo tipo de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y hasta legales, ¿no? Muchas veces, que son las que impiden el ejercicio de los derechos, como decía Mariano, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Y claro, contar o no con perspectiva de discapacidad me parece que marca, ¿no?, un cambio abismal. Porque contar con perspectiva de discapacidad, es decir, que yo vea a la persona con discapacidad con esa cadena de barreras, sociales, de todo tipo que viene, ¿no?, enfrentando a lo largo de su vida, a mí me va a obligar, a mí me obliga de alguna manera a modificar mecanismos, prácticas, a modificar valores, a modificar normas, porque si no modifico y si no me corro de esto, voy a formar parte, ¿sí?, y voy a reproducir de alguna manera esa situación de discriminación o de desigualdad estructural que viven las personas con discapacidad. Y esta perspectiva de discapacidad, si hablamos del sistema de justicia, nos abocamos un poquito más a eso, me va a exigir entonces conocer el modelo social de discapacidad, me va a exigir tener un enfoque de derechos humanos a la hora de abordar la discapacidad, me va a exigir una perspectiva de interseccionalidad, es decir, tener este cruce, ¿no?, de intersecciones que son, este cruce de intersecciones de condiciones, de situaciones y de posiciones que hacen a la discapacidad, y también de otras condiciones que interseccionan y que generan respuestas mucho más específicas, ¿no?, mucho más probablemente complejas, pero mucho más efectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tener una perspectiva que realmente incluya la mirada de la mujer con discapacidad, de la niñez con discapacidad, de la persona con discapacidad con una orientación sexual diversa o con una identidad de género diversa, y así, ¿no?, esa perspectiva es importante. También tener perspectiva de discapacidad me va a exigir entender que la accesibilidad universal es un derecho, que se entiende y que comprende justamente este derecho a la accesibilidad universal, que implica la obligación de adoptar ajustes razonables y que implica la obligación de proveer sistemas de apoyo. Eso en cuanto a algunos de esos contenidos, que me parece que son importantes y que se deben conocer a todo nivel, ¿no? Y otros, que son aspectos que más que conceptuales son procedimentales, y que exige tener una perspectiva de discapacidad al atender a una persona con discapacidad que va a hacer un trámite a la administración pública, o que se va a atender al sistema sanitario público, o que viene y realmente quiere acceder a una educación pública, o al sistema de justicia. Bueno, en relación a lo procedimental, me exige tener un diseño universal que garantice condiciones de accesibilidad, adopción de ajustes, apoyos. Me va a exigir dar participación a esa persona con discapacidad en todo ese proceso que vaya a transitar en cualquiera de estos ámbitos de los que estoy mencionando, y en otros. Y me va a exigir, creo, también esta perspectiva de transversalidad, es decir, está bien que sigamos hablando y que se cree un instituto, es necesario, ¿no? De hecho, yo estoy en el Instituto de Mar del Plata de Discapacidad, y creo firmemente que es necesario que estén, digamos, visibilizada la discapacidad, pero también tenemos que aspirar a lo transversal. O sea, tenemos que aspirar a que, ojalá, que el día de mañana el Instituto de Derecho Comercial tenga una perspectiva de discapacidad, y el Instituto de, no sé, de Derecho de Familia, obviamente, tenga una perspectiva de discapacidad, y así en todos los ámbitos. Entonces me parece que esas son algunas cuestiones que son fundamentales. Y para pasar la palabra a Mariano, y volviendo un poquito a lo que había preguntado Steffi, ¿no?, en relación a quiénes, y no solamente quedarnos en el a quiénes. Me parece que la ley en el artículo 4 hay una exigencia muy importante, que además se ve plasmada en otros artículos, y es en el de quiénes, o sea, quiénes tienen que participar en estas capacitaciones, no como oyentes, sino como protagonistas y dando docencia. Y en ese sentido creo que es donde, en este momento, justamente por lo que estoy hablando, le voy a pasar la palabra a María. Bien, gracias Agustina. Muy interesante lo que estás planteando, porque nos plantea el aprendizaje de perspectiva de discapacidad, nos va a obligar y va a obligar al Estado a hacerse cargo de un modo distinto de la situación de discapacidad. Porque una vez que uno tiene un conocimiento sobre una situación, tiene que generar alguna obligación. Es decir, si el funcionario o funcionaria, que es quizás el primer contacto con la persona, con la persona que va a consultar, ¿sí?, a sacar un turno en un hospital, a una escuela, a una área pública de justicia, a un registro civil, a donde fuere, ese es el primer contacto que tiene
con el Estado. Para esa persona el Estado es único, digamos, esta cuestión federal de pensar que esta es competencia de tal órgano o no, es muy difícil porque en particular quienes más contacto tienen con el Estado son las personas que sí que están en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, si uno vincula la situación de discapacidad con la situación de pobreza, y ayer mismo salió un informe del Banco Mundial que dice que en por lo menos 1 de cada 5 hogares de personas en situación de pobreza hay personas en situación de discapacidad, donde las personas con discapacidad están más sometidas a situaciones de informalidad laboral, donde hay más dificultades vinculadas con el acceso a la salud, y entonces las dificultades de salud generan agravamientos de deficiencias que implican discapacidades por falta de atención, porque generan más barreras. Pero a la vez, la falta de atención en salud genera la imposibilidad de acceso a tratamientos que van a posibilitar que esa persona tenga mayores elementos para lograr su inclusión, y más en las áreas públicas, educativas, en fin, como estamos diciendo, las personas con discapacidad se van a encontrar con múltiples áreas públicas del Estado. Y esos primeros funcionarios que van a ser los primeros contactos van a generar, en función de estas capacitaciones, obligaciones. Obligaciones, decía Agustina, de accesibilidad, por ejemplo. Y saber que la obligación de accesibilidad es una obligación del Estado ex ante. No tengo que esperar a que haya una ley que me obligue a que genere algún mecanismo de accesibilidad, sino que esa obligación es del Estado. Y si el Estado no me proveyó las herramientas, tengo que ver cómo me arreglo para hacer accesible lo que no lo es hoy. Por ejemplo, en materia de comunicación. Ahora, cuidado, hay determinados riesgos. Y, por ejemplo, si vamos al riesgo de justicia, uno podría decir, bueno, la accesibilidad requiere, por ejemplo, que si una persona con discapacidad auditiva vaya a estar en un proceso judicial, en una comisaría, haciendo una denuncia, por ejemplo, por violencia contra la mujer, hay que proveer intérprete. Como no tengo intérprete en la comisaría, como no tengo intérprete en el sistema de justicia, en la fiscalía, bueno, acudo a cualquier persona, porque tengo que garantizar esa interpretación. Lo que esta capacitación tiene que generar es también la identificación de aquellas, podríamos llamar, malas prácticas. Prácticas que supuestamente son inclusivas, pero que no lo son. Porque si yo acudo a cualquier intérprete, por ejemplo, a uno que más o menos conoce lengua de señas, y no sé qué repertorio de comunicación tenga esa persona, a lo mejor estoy comunicando, pero no estoy asegurándome que esa persona comprenda. Y eso puede tener efectos jurídicos importantes, por ejemplo, vinculados con la nulidad. Pero, por ejemplo, si también no tengo rampas, pero genero, bueno, vamos entre varios y levantamos a la persona en una silla de ruedas y la llevamos a babucha, digamos, ¿no? Para que, bueno, por lo menos ven, yo hice el intento y logré la accesibilidad, pudo subir. No, porque esa práctica, vuelvo, es de las inadecuadas. Y esta capacitación tiene que remover esas prácticas inadecuadas que resuelven cuestiones vinculadas con la accesibilidad que son de manera incorrecta y que no ponen a personas con discapacidad en situación de igualdad, sino que por el contrario generan una desigualdad y maximizan la exclusión. Y aquí Agustín hacía referencia, por ejemplo, al voto. Yo voy a comentar, digamos, que la Cámara Nacional, lamentablemente, quizás porque conociendo las barreras de accesibilidad,
y queriendo resolver la situación de infractores con discapacidad, por ejemplo, que no pueden acceder a las escuelas, genera la posibilidad de que la persona con discapacidad, con certificado de discapacidad, de alguna forma se excluya del registro de infractores. ¿Qué hizo la Cámara Electoral haciendo eso? Bueno, la Cámara Electoral con eso generó una nueva categoría de aquellos que tenemos discapacidad y con certificado de discapacidad, más o menos 1 millón de personas, que al igual que las personas de 70 años o los menores de 18, estamos con posibilidad de tener el voto facultativo. Esa medida genera resolver las cuestiones de accesibilidad. No, muy por el contrario. Lo que hace es, como decía Agustina, perpetúa esas barreras de accesibilidad, porque total, como no está en el registro de infractores, como no se va a quejar, como no va a ir a votar, se invisibiliza la barrera y se invisibiliza la solución. Entonces, esa perspectiva de discapacidad que Agustina nos plantea es la que nos tiene que permitir salir del estereotipo caritativo, del estereotipo vinculado con resolver el problema desde encontrar una solución magnánima para resolver la situación de discapacidad desde una perspectiva igualitaria. La misma perspectiva que nos hace pensar que cuando un juez o una jueza no tiene perspectiva de género en un juicio sobre femicidio, bueno, sufre de algún modo el asedio de una comunidad jurídica que ya no permite que eso ocurra. Y Agustín hacía referencia a un fallo de hecho al voto en Córdoba, no dijo de Córdoba, pero es de Córdoba, hace poco, donde un juez, en el marco de la convención, impide el derecho al voto de una persona alegando que para votar hay que entender, hay que poder elegir, conocer las propuestas, y en función de cada propuesta, evaluarla, y en función de eso llegar, digamos, a una decisión reflexiva. Bueno, lamento, señor juez, el voto no es racional. El voto no, hay muchos elementos que juegan cuando votamos. Y ese fallo, falta perspectiva de discapacidad. Y no tendría que haber ocurrido nunca. La pregunta es, ¿será apelado? Cuando sea apelado, la Cámara de Apelaciones va a tener la perspectiva para decir, no podemos exigir esta perspectiva de racionalidad a las personas con discapacidad porque no se la exigimos a nadie. Entonces, esa perspectiva que Agustina refiere en accesibilidad, en apoyos y ajustes razonables, aquellos elementos centrales del modelo social, nos tiene que permitir que como colegios de abogados y abogadas, como sociedad, porque estamos en un colegio, por eso lo estoy planteando, tengamos la mirada suficiente para analizar ese fallo y decir, no, mira, acá lo que falta es esa perspectiva. Y en el funcionario o funcionaria que va a ser el primer contacto, saber si la perspectiva, saber si la práctica que va a desarrollar es la adecuada o al revés, está no removiendo la barrera, sino que lo que está haciendo es permitiendo que esa barrera subsista, porque la solución que resuelve la barrera es mucho más estructural, es mucho más difícil de obtener, pero sin duda es la que va a servir para esa persona y para otras. Otra vez te doy la palabra, Agus. Muchas gracias, Mariano. Y justamente empezar a profundizar en la exigencia de condiciones de accesibilidad va a garantizar esa participación que todavía hoy falta, ¿no? En esta materia, esta participación, estas voces protagónicas que todavía son pocas. Yo realmente creo que las personas con discapacidad tienen que estar más visibilizadas, ¿no? Y que hay muchas personas con discapacidad
que si bien requieren todavía un proceso de empoderamiento, ¿no? Y es entendible, también hay muchas otras que vienen luchando y que vienen tratando de explicar estos temas en distintos ámbitos, pero muchas veces tampoco llegan porque justamente no se garantizan condiciones de accesibilidad. Entonces esto es como, bueno, algo fundamental para poder hablar de que esta capacitación, según la ley, tiene que ser participativa de las personas con discapacidad, no solo en cuanto, y ahí si me permiten voy a leer, porque me pareció interesante cómo se planteó al final, ¿no? De las distintas etapas, y esto fue un aporte de Juan Coveñas y de la Asociación Azul, ¿no? Que dice que las personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad tendrán participación activa y protagónica en la planificación, implementación y evaluación de la formación y capacitación permanente en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos. Sumado a esto, luego hay otro artículo, ahora no recuerdo cuál, que habla de la formación, o sea, en dar también las personas con discapacidad las capacitaciones, ¿no? En ese sentido me parece muy importante garantizar esto. Y no solo me parece muy importante porque es de justicia o porque la convención lo exige o ahora lo exige esta norma, ¿no? Sino porque, bueno, Mariano ya me ha escuchado varias veces, pero para quienes no lo han escuchado, tuve la posibilidad de estar parte del proceso de elaboración de la Convención de Naciones Unidas, y pude ver cómo las organizaciones de personas con discapacidad que pudieron participar de ese proceso en Naciones Unidas, realmente tuvieron un rol fundamental en lo que fue el resultado de la convención, el texto que tenemos hoy, y también en la formación de ese proceso que duró casi 5 años, ¿no? De las personas que iban a trabajar en la elaboración del tratado. Porque fue impresionante ver cómo las personas con discapacidad se organizaron en este proceso, cómo hicieron una labor de lobby muy importante, ¿no? Identificando a los países más renuentes en cada tema y tratando de hacer entender, ¿no? Y cómo hicieron aportes fundamentales, escritos y sobre todo también, no sobre todo, y también verbales en la hora de los debates, ¿no? Entonces, fundamentalmente, esta participación de las personas con discapacidad logró, por un lado, ese resultado, ¿no? Que es hoy la Convención, que es un tratado que me parece que es muy valioso, que está muy bien, cuyos contenidos, digamos, son muy valiosos, pero también, por el otro lado, la legitimidad que tiene esta convención. Porque, bueno, la convención fue trabajada con las personas con discapacidad, no es que es algo que cayó, ¿no? de la nada, sino que justamente se formó desde estas miradas, desde estas intersecciones de miradas. Y eso también hizo que Naciones Unidas, que al inicio, ¿no? Cuando dijo, bueno, vamos a tratar de garantizar esta participación, tuviera también que hacer muchas reformas edilicias, porque obviamente no era accesible, pensar en decir, bueno, hay que, no sé, comprar, no sé, impresoras braille, contratar intérpretes de lengua de señas, y un largo etcétera, ¿no? Y varios etcéteras que hicieron falta, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente fue más complejo, sí, fue más complejo, pero fue mucho más rico y fue legitimado. Y ahora, repito, además es obligatorio, pero me parece que de esto hay que tomar conciencia y hay que trabajar en brindar las herramientas para garantizar la participación. A mí me parece que eso es muy importante en este momento. Aprovecho Agustina, para y yo creo que además, No, perdón, dale, Mariano. complemento con Agustina, y además porque me parece que, a ver si vamos a compartirlo, que la educación es un elemento que sirve para visibilizar y cambiar modelos, ¿no? Recuerdo en los años 80, 84 creo, el famoso fallo Arenson de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde una persona quería ingresar al profesorado Joaquín B. González y no la dejaban ingresar porque medía 1,48 m. Y lo que decía la normativa, y el Ministerio de Educación llegó hasta la Corte Suprema, que un docente tiene que medir 1,50 m. ¿Por qué? Bueno, porque había un modelo de educación, ¿no? que es ¿quién me da la clase? El fallo Petraki, el muy reconocido juez de nuestra Corte Suprema durante
más de 30 años, dijo que lo más paradigmático es que Joaquín B. González no hubiera podido ingresar al profesorado Joaquín B. González porque no medía 1,50 m. Y además de la legitimidad que refiere Agustina, me parece que hay muchas veces, en muchos lugares, que se ve a las personas con discapacidad transitando, yendo, volviendo, etc. Pero también desde dónde se las ve. Y muchas veces se las ve desde el lugar del receptor de la política pública, del que viene a peticionar la política pública, del ciudadano que viene a reclamar por el derecho. Y lo que la ley nos permite al poner a las personas en situación de discapacidad y a las organizaciones en el proceso de planificación, diseño, evaluación y como docentes de estas formaciones, es que los funcionarios y funcionarias empiecen a ver a las personas con discapacidad como pares, en el mejor de los casos. Y entonces eso va a permitir que ese modelo y prejuicio que tenemos en relación a la persona con discapacidad como receptor o reclamante de la política pública también se ayorne. No digo que se modifique, que se ayorne. Y pensar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás como parte de esa sociedad. Y sin duda, al ser la propia persona con discapacidad y sus organizaciones las que trabajen en los contenidos y también en el desarrollo, va a permitir que esos funcionarios y funcionarias que además tengan contacto con esa persona con discapacidad establezcan otra relación en función de la discapacidad, permitan trabajar en dos aspectos, que para mí a veces también son importantes. Yo creo que hay dos formas de ver a las personas con discapacidad desde el prejuicio. Una es como la persona que requiere asistencia, enorme asistencia, mucho apoyo, que no va a poder, que no va a comprender, que bueno, está en situación de limitación, dificultad, problema. Esa es una posibilidad. Entonces, los funcionarios nos ven a muchas personas con discapacidad desde allí. Otras veces, porque han tenido compañeros en la facultad o en la vida, y esas compañeras y compañeras con discapacidad les fue bien, nos ven como personas con discapacidad talentosas, ¿no? No, porque la verdad que yo tuve un amigo con discapacidad, no sabés lo que hacía, podía esto, aquello y lo otro, ¿no? Como especialmente talentosos, con una gran resiliencia, que han podido sobreponerse a un montón de situaciones. Y yo me permito llamar la atención y reivindicar el derecho de las personas con discapacidad que tenemos a ser mediocres en igualdad de condiciones que los demás. Es decir, ni una cosa ni la otra, ni todo el tiempo estar supeditados a la asistencia, no porque las personas con discapacidad no requiramos apoyos, ni ajustes razonables, sino por ese prejuicio existente, sino también la posibilidad de no estar todo el tiempo mostrando y demostrando, ¿no? Entonces, si nos van a ver como docentes, algunos mejores, otros más o menos, eso va a permitir una perspectiva de discapacidad mucho más amplia, más igualitaria. Al decir mediocre no quise decir nada, y usé ese término como provocando, ¿no? En igualdad de condiciones que los demás. Y también nos pone a las organizaciones, ahí me pongo otro gorro, ¿no? Decía Steffi cuando me presentaba que había trabajado mucho en organizaciones de personas con discapacidad a nivel latinoamericano, a nivel nacional. El gorro de las personas con discapacidad de las organizaciones, me permite ese gorro, nos pone también en la obligación de diseñar, planificar, evaluar, y no solo estar en el lugar de meros observadores y
digamos, críticos de las capacitaciones. Ahora, estas obligaciones que pone la ley en cabeza de la autoridad de aplicación, ya vamos a ir por ahí, vamos a ver cómo se cumplen, a quiénes invitan, cuán representativas son esas organizaciones, porque no tengo duda de que hay que llamar a todos los grupos de organizaciones. Yo decía antes que muchas veces visibilizan a determinados grupos de personas con discapacidad intelectual, con psicosocial, pero yo creo que hay que trabajar especialmente en que esta capacitación incluya a los grupos más subrepresentados en materia de discapacidad. Aquellos grupos que a lo mejor no sabemos casi que existen porque no los tenemos en la mira al diseñar políticas públicas, o porque muchas veces estos grupos a veces siquiera se autoperciben como personas con discapacidad. Bueno, a estos grupos hay que convocarlos o tienen que sentirse convocados por la ley, porque para derribar las barreras hay que hacerlo de manera amplia, y para que la capacitación sea efectiva hay que abordar las cuestiones del modelo social que bien refería Agustina, de accesibilidad, apoyos, ajustes razonables, de manera interseccional, por género, por edad, por etnia, por situación social, económica y laboral, pero también, y no hay que esconderle a eso, también por las modalidades de deficiencia. Porque si no somos conscientes de abordarlo desde las modalidades de deficiencia, podemos generar remoción de barreras para algunos y promoción de barreras para otros. Entonces, hay que tener ahí mucha perspectiva para hacerlo de manera interseccional. Gracias, Agustina. Gracias, Mariano. No sé, Steffi creo que quería decir algo, pero yo creo que puede ser interesante que se vea ahora un debate de opiniones diversas, quizás. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto y creo que la mayoría piensa como vos, pero de las modalidades de deficiencias has dicho, creo. Bueno, vos sabés que a mí el término de eficiencia no me gusta, vos ya lo sabés, al resto se lo No, cuento. yo sé que no. ¿Cómo? Vos dirás las diversidades funcionales, dirías tú que lo podemos usar, no tengo problema. Visibilizar las diversidades funcionales. Bueno, ahí ya me cambió la mirada. ¿Viste? Ahí está. Sí, no, me parece que es importante lo de la deficiencia que sigue, si bien la convención lo utiliza, ¿no? Pero sigue enfocado hacia el déficit desde una mirada netamente médica, y me parece que hay que trascender esa mirada, ¿no? Que hay que deconstruirla y construirla con otras miradas que tienen también para sumar, más allá de lo médico, ¿no? Me parece que todavía hay mucho que trabajar para desmedicalizarles la vida a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ahí para el resto que no lo sabe, quizás alguien que no lo sepa, hace un tiempo en España se propuso el término de diversidad funcional. Además, Mercedes me había comentado que hay como un debate en el instituto, creo, con respecto a la terminología. Bueno, en su momento la diversidad funcional, pero no en reemplazo del término discapacidad, que se aclare, quiero aclarar, el término diversidad funcional en reemplazo del término deficiencia, porque si pensamos, ¿no?, en la terminología en relación a la discapacidad y pensamos en términos como subnormal profundo, minusválido, deficiente, ¿no?, idiota, demente, bueno, podríamos seguir con muchos otros. Me parece que ya está, no tengo que decir más nada, no tengo que discriminatorios que generan una construcción de la identidad desde una mirada absolutamente negativa, discriminatoria y que repercute en la autoestima, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, yo siempre insisto con el tema de la terminología porque me parece que el lenguaje es constructor de la realidad y que igual que con el tema de género es importante. Pero bueno, volviendo a lo que decía Mariano, me parece muy interesante lo que traes, porque vos decís, bueno, no borrar la condición, ¿no? Es cierto, o sea, no borrar la condición porque se puede invisibilizar, llamémosla como la queramos llamar. Uh-huh. ¿No?
Entonces, desde ese punto de vista sí coincido. Quizás, y no sé cómo hacerlo, pero a mí a veces en vez de diferenciar, fíjate que la convención no se supo hacer tampoco, pero en vez de diferenciar tanto en tipos de diversidades funcionales o de discapacidades, o como queramos de hacerlo, habría que hablar y profundizar más los tipos de barreras, para no pertenecer o no según un diagnóstico, ¿no? Qué sé yo, quizás hay personas que con un mismo diagnóstico, pero con diferentes historias de vida, diferentes familias, pueden enfrentar una barrera, o pueden enfrentar otra, qué sé yo, no sé, me parece que está bueno quizás focalizar más en las barreras y los tipos de barreras que no en los tipos de condiciones, pero a la vez entiendo que hay que hablar de las condiciones y tenerlas presentes, no lo tengo como resuelto en mi cabeza. Es que la interacción de la barrera con la condición te genera, la interacción entre la barrera y la condición te genera la situación. Entonces ahí estás como en el intríngulis, porque si hablas solo de las barreras, el impacto de esas barreras en cada persona es diferente. Ahora, yo me preguntaba, o sea, está bien que la ley diga que las personas con discapacidad tenemos que participar, etcétera, ¿no? Pero a propósito y de manera provocadora, ¿no? ¿A alguien se le ocurriría decir que en la ley Micaela tenía que decir que las mujeres tenían que participar en los cursos de capacitación? ¿Que no podía ser solo de varones? ¿O en una ley que se haga sobre diversidad sexual va a decir que tienen que participar y etcétera las organizaciones y personas con distintas diversidades de orientaciones, etcétera, etcétera? Probablemente no se pongan las leyes, porque eso nos marca una cuestión importante, y es cómo tenemos que construir todavía, porque hace falta que la ley remarque lo que en otros cursos de este tipo y otras leyes parecidas, como va de suyo, ¿no? Va como nadie se le ocurriría plantear que en el curso de género tiene que haber, digamos, no solo varones, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Me parece muy bueno lo que planteas, Mariano, porque de hecho eso pasó con las mujeres. O sea, hoy en día a nadie se le ocurriría decir, bueno, no sé, día contra la violencia contra la violencia contra la mujer, y que sean, no sé, una mesa redonda con 4 hombres. A nadie se le ocurriría hoy en día, pero eso pasó, y ahí las mujeres tuvieron que empezar a decir, ¿no? También una especie de nada sobre nosotras sin nosotras, o empezar a decir, bueno, no. Entonces, me parece que justamente esto marca lo que no viene sucediendo con la discapacidad, y es que seguimos hablando en nombre de las personas con discapacidad, y que falta esa participación. Entonces la ley la viene a garantizar, porque justamente que no es que obligue, no es que, bueno, participa, y no, tampoco está diciendo que el 100% tiene que ser de las personas con discapacidad, pero sí que esté garantizada una cierta participación. Tampoco pusieron 1%, pero a mí me pareció importante, porque justamente creo que querés meter el dedo en la llaga para mostrar que sí, que evidentemente falta, ¿no? Que lo pongamos como obligatorio, porque si no quizás no estaría ocurriendo. Yo quería comentarles que hace poquitos días, tuvimos también otra actividad, que fue la presentación de un libro de Alicia Ligabue, también fue una actividad presencial en el Colegio de Abogados, de la Abogacía, que se llama Una escuela para todos con todos, hacia una ética de la diversidad. Y ella comentaba, cosa que también creo que nos ha pasado un poco a todos, que su abuela le decía cuando veía a alguien en la calle con algún tipo de discapacidad, que no la mirara porque se sentía mal. O sea, que eso de construir y de tener que decir que tienen que participar, yo creo que es absolutamente necesario. Porque si nos ponemos a pensar qué ocurriría si en una salita de jardín se pone toda clase de discapacidades, síndrome de Down, alguna discapacidad mental, alguna discapacidad motora, y ninguno hace ninguna observación, ni hace ninguna crítica,
y los niños lo aceptarían perfectamente, o sea, y entonces creceríamos de una manera en la cual no tendríamos estas diferencias. Entonces yo creo que es absolutamente necesario que además de una capacitación teórica, se empiecen a cumplir las leyes de cupo, la inclusión educativa en todos los niveles, también en el universitario, ¿no? Lo que implica un cambio de mentalidad muy grande, ¿no? Es un desafío bastante importante, pero necesario. Sí, me parece súper pertinente lo que estás diciendo, Mercedes. Yo coincido absolutamente, sí, es eso, ¿no? Es que las personas con discapacidad estén más presentes de manera transversal en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Más allá de las capacitaciones. Pero creo que también las capacitaciones van a retroalimentar esto que vos estás planteando, ¿no? Y también incluir el tema de las familias, porque así como algunas personas con discapacidad enfrentan las barreras de una determinada manera, vos lo nombraste a Juan Coveñas, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la historia de Juan Coveñas si no hubiera tenido a Elena? ¿No? Entonces, también creo que hay una obligación importante del Estado, que es la de también contener a las familias, comprender la situación y, bueno, y dar todo el apoyo que sea necesario, ¿no? No, sin duda, porque muchas de Sí, las familias están asumiendo cargas que no corresponden, o sea, y roles que no corresponden, que se transforman en cargas, me expresé mal, ¿no? Pero que son cargas, o sea, cuando vos escuchás, yo llevé hace unos días, para justamente despertar en una clase de humanos, ¿no? Una grabación sobre esta madre, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, salió en los medios, esta madre pedía la eutanasia para su hijo, no sé si lo han visto eso. Era decisiones. sí, de Misiones, un joven con discapacidad, la madre pedía la eutanasia, bueno, toda la nota, todo tiene, bueno, muchas aristas, ¿no? Pero claro, al escuchar el relato de esa madre desesperada que llega a ese punto, ¿no? Bueno, para mí un modelo de prescindencia, o sea, pero claro, uno empezaba a analizar primero, ¿cómo vivía ese chico? Un joven que tendría, no sé, pero era una persona adulta, viviendo en un corralito, sin ningún tipo de herramientas, pero por otro lado esa madre que no tenía ninguna ayuda bueno, donde el Estado estaba absolutamente ausente, ¿no? Y eso creo que era lo que uno rescataba de la nota, o por lo menos lo que rescaté yo, más allá de que se llame la atención, o sea, una nota, o sea, o algo que se quiso plantear de manera muy mediática, ¿no? Pero ahí muestra, ¿no? La ausencia del Estado, y acá también interseccionan cuestiones de género y otras, ¿no? Sin duda, es un todo. Pero bueno, me parece que incluso ahí, cuando el Estado tiene que tener un rol fundamental para también algunas políticas, ¿no? Prestacionales, no hay que perder el eje, me parece nunca, de que son hacia la persona, ¿no? De que son hacia la persona, y esto va a repercutir en las familias, pero me parece fundamental que siga siendo la persona la protagonista. Mariano, ¿querías decir algo? No, porque lo abordaste vos. Me quería decir justamente lo importante del rol del Estado y la ausencia de ese rol, como el igualador de políticas. El Estado, cuando discutimos qué rol de Estado queremos, discutimos esto también, ¿no? Es decir, un Estado que esté más presente quiere decir un Estado que iguale. Y es cierto, voy a tomar la palabra de Mercedes, ¿qué sería de Juan sin Elena? Y diría, el tema es que Juan no puede depender de Elena. Los Juanes no pueden depender de las Elenas, porque depender de las Elenas es complicado, porque ¿qué sería Elena si no fuera Elena? ¿No? Entonces, en el sentido de que Elena también es una construcción social y con información, con un montón de situaciones a las que no todas las familias acceden. Y muchas veces los estados, cuando generan políticas, y lo decíamos en materia de capacitación, ¿no? Cuando los estados generan políticas, generan obligaciones. Entonces mi pregunta es, que sería muy importante, que cuando el Estado genere estas capacitaciones, genere las herramientas de cómo resolver los problemas barreras, limitaciones
usa la palabra propósito, ¿sí? Que está encontrando ese funcionario o funcionaria al atender a esa persona con discapacidad para igualarlo y para romper ese ciclo de exclusión. Porque si no, volvemos a que eso dependa del acceso que esa familia, que esa persona, que ese contexto tuvo a esa información. Y es esa persona y es ese Estado el que está obligado a equiparar, primero con información y después con herramientas de derechos. De derechos pueden ser de educación, en materia de salud, por lo que decía Agustín antes, en materia de derechos y en el marco de ¿qué? En el marco del modelo social. Entonces, no es ni cualquier capacitación ni cualquier herramienta de solución, porque la ley nos está marcando hacia dónde ir por allí. La pregunta es cómo se va a trabajar en esas capacitaciones para que las herramientas que se propongan para deconstruir los estereotipos y generar las medidas de accesibilidad universal, apoyo y ajustes razonables se pueden efectivizar en un lugar y terreno concreto, en una provincia que, como decía el eslogan de algún gobernador, la provincia que es grande como un país. Bueno, habrá que trabajar para que esas inequidades territoriales, ¿sí?, no impliquen mayores barreras. Bueno, y también hablamos, porque la ley lo dice, ¿no? Que solamente estamos hablando del Estado, pero también están las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En la que podemos aportar algo. Desde el Colegio de la Abogacía también tenemos un programa que es la Red Corredor de Infancias, en la cual, bueno, cortamos la calle desde 13, desde 45 a 50, para que en ese espacio público pueda existir esta diversidad, ¿no? Ese encuentro con la diversidad. Porque creo que también eso es fundamental, ¿no? Procurar espacios en los cuales ese encuentro, esa mirada, ese estar con el otro, deje de lado las diferencias y se concentre justamente en las coincidencias, ¿no? Que bueno, justamente disfrutar de este espacio público. Mercedes, sí, pero también decir algo? esta ley, el planteo que estás haciendo, perdón, le digo una cosa a Mercedes y ya te dejo. Esta ley también nos tiene que permitir de construir prácticas que también tenemos en nuestras organizaciones, ¿eh? Porque en nuestras organizaciones también tenemos una mirada romántica de las organizaciones. Que no digo que yo vengo de las organizaciones a los 17 años, pero también tenemos que deconstruir unas ciertas miradas que a veces tenemos o formas de resolver que tenemos y esa forma de resolver que a veces están amparadas en paradigmas viejos, ¿no? Entonces, también llamarnos nosotros, las organizaciones, a hacer introspección de nuestras prácticas. Justamente eso iba a decir, Mariano. En realidad esto se trata de un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Y un poco es la impronta que nosotros yo estoy en la gestión en este Colegio de la Abogacía desde hace muchísimos años, 15 años estuve de manera ininterrumpida, después me fui 3, y ahora volví, primera vez que vuelvo como presidenta, primera vez que este colegio tiene una presidenta mujer, con lo cual cuando hablamos de vulnerabilidades, de estereotipos y demás, somos el ejemplo perfecto para todo lo que era viejo, y estamos justamente con una nueva mirada, tratando de empezar a trabajar en sintonía con lo que Mercedes decía, en muchísimos espacios, en lo que tiene que ver con promoción de derechos, con distintas formas, con distintas maneras de, por ejemplo, cómo se resuelven los conflictos.
empezamos desde que también, obviamente, tiene que ver con las vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para trabajar y si tenemos o no responsabilidad social con el tema de el bullying y ciberbullying? Que claramente las personas en situación de vulnerabilidad también lo sufren. Digo, entonces, esta mirada, que es absolutamente transversal, y ni hablar géneros, o sea, hemos generado recientemente un consejo de articulación de políticas de géneros, diversidades y disidencias, donde tenemos que poder trabajarlo de manera transversal. Si bien, por supuesto, venimos trabajando en distintas cuestiones, pero a mí lo que me parece, y coincido plenamente con ustedes, tanto con Mariano como con Agustina, es que esto debe ser un cambio de paradigma. Y si bien hay acciones que dependen de la política pública, hay nosotros también tenemos mucho para aportar. Y específicamente en lo que tiene que ver con el Colegio de la Abogacía, y un poco yo les decía anteriormente, nosotros tenemos un déficit de abordar este tema desde el área que tiene que ver con la capacitación, con el análisis y la reflexión desde el punto de vista académico. Estos planteos que ustedes nos hacían, que yo me los fui anotando todos, porque realmente me parece que nos tenemos que repensar en nuestros roles. Digo, que funcionarios que tienen que resolver no tengan la capacitación adecuada. Y hoy estamos hablando de discapacidad, pero pasan muchísimos temas. Digo, yo tuve el privilegio de algún modo de trabajar con víctimas de delitos, y la verdad les puedo asegurar que ahí hay muchísima carencia de capacitación y tenemos fallos numerosísimos en ese sentido. Entonces digo, me parece que el gran desafío es ver cómo cambiamos los paradigmas, en este caso puntual de discapacidad, coincidiendo con lo que plantean Agustina y Mariano, y qué tenemos para aportar desde los diferentes lugares. Porque me parece que eso es, y digo, y es todo. Es la acción, es la capacitación, es el pensarnos en nuestro rol, porque también nosotros mismos, digo, ¿cuánto sabemos de discapacidad? ¿Cuál es el modelo que planteamos? Y me parece que tiene que ver con eso. Simplemente una opinión. Coincido totalmente, Rosario, me Gracias. parece fundamental. Sí, gracias. Avancemos con la siguiente pregunta, que era me parece que el para qué, el por qué y el a quiénes y con quiénes estaríamos resolviéndolo, vamos. Podemos avanzar en qué, más o menos también ya avanzamos. ¿No? Sería el cómo. ¿O te parece avanzar un poco? El cómo me parece que es el... Y ahí, si me permitís, yo me pregunto qué garantías tenemos que darle en esas capacitaciones, ¿no? ¿Cómo las tenemos que diseñar para que esas capacitaciones no dejen a nadie atrás? Y las tenemos que pensar desde el diseño de manera que sean con un alcance de distintos tipos de actores, en términos culturales, que reflejen también aspectos de capital simbólico que cada uno de nosotros trae, capital cultural, como diría Bourdieu, que tengan garantías también en aspectos, como diría Agustina, procedimentales, no solo el contenido, que es lo que me estaba refiriendo antes, es decir, el cómo, que genere ese cómo con un funcionariado que es diverso, que tiene situaciones culturales distintas y territoriales. Me parece que se sienta parte de esa realidad, no contarle solo lo teórico, sino importante que para que ese estereotipo se pueda modificar y acudir a ese capital cultural que cada uno de nosotros tiene, que ese ejemplo que le demos, esa persona lo pueda visualizar en su comunidad y el cambio también lo pueda visualizar en su comunidad, en una provincia que es amplia, territorialmente diversa, y que abarca lo urbano y lo rural, y que no solo avancemos en relación a determinadas barreras que ya sabemos, no sé, no pongamos un dibujito de no poner un auto en la rampa de la persona con discapacidad porque no puede subir, o no poner un auto donde hay un cartel
reservado para personas con discapacidad. No digo que eso no se haga, pero también que logré capacitar, porque ya que vamos a trabajar con funcionarios y funcionarias, en aspectos que dependan de ese funcionario y esa funcionaria, y que esa práctica que ese funcionario o funcionaria tiene, la pueda modificar y diga, uy, acá me estoy reflejando, esto yo no lo hacía adecuadamente, esta práctica que tenía era incorrecta, a lo mejor de la mejor buena fe, pero incorrecta. Pero también, aparte de estos aspectos, me parece que una capacitación tiene que pensarse en que dentro de los funcionarios y funcionarias también podemos estar personas con discapacidad, que no por ser personas con discapacidad vamos a conocer y estar imbuidos del paradigma de la discapacidad. Y entonces el material tiene que cumplir con condiciones de accesibilidad, en tanto comunicacional y en el contenido, en lengua de señas, recursos pedagógicos, apoyos y ajustes razonables, si es que, por ejemplo, se trabaja en aspectos virtuales, porque lo que no podemos hacer en esta capacitación es generar barreras. Es decir, me parece que la capacitación tiene que ser un elemento que pueda servir para que otros digan, ah, mira, es así tengo que organizar las futuras capacitaciones, así tengo que hacer mis futuras comunicaciones. Por ejemplo, si comunicamos el curso a través de un slide, y ese slide es una imagen, y la verdad que lo que estamos generando es la barrera. A lo mejor en el curso vamos a decir que las slides generan barreras para personas con discapacidad visual, y según de qué modo también para personas con discapacidad intelectual. Pero ya hicimos el slide inaccesible. Y yo creo en que esta capacitación tiene que estar planificada, pensada, para que desde el diseño, desde sus contenidos, desde sus formatos, genere mecanismos de accesibilidad, apoyos y ajustes razonables, porque se desarrollen o porque sirvan de ejemplo para otros que los conozcan. Me parece fundamental, Mariano, lo que decís. En la universidad estamos trabajando un poquito, hace tiempo venimos, yo estoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, le cuento al resto, y venimos trabajando en algunos proyectos de educación superior inclusiva. Y bueno, ¿no? Se trata de la accesibilidad académica en sentido amplio, todo lo que vos estás trayendo, y me parece que es fundamental. Y que eso realmente... creo que así como la ley habla de una autoridad de aplicación que se debería ya haber designado, y que, bueno, seguro no puedo asegurar que no se ha designado, pero me imagino que no se haya designado, ¿no? Decía los 30 días de promulgación de la ley, que va a fiscalizar. Me parece que entre las cosas a fiscalizar, las primeras está todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Me parece fundamental. Porque es poner en la práctica todo lo que venimos hablando, y que estas dos dimensiones que yo planteé, ¿no? Como de contenidos y procedimentales realmente se cumplan, ¿no? En ese sentido yo también me pregunto, ¿no? Pero esto me da un poco de vergüenza, lo pregunto así públicamente, la verdad, pero porque es probablemente de mucha ignorancia de mi parte, pero ¿quién podrá ser esa autoridad de aplicación? O sea, es como obvio ya quién va a ser la autoridad de aplicación, o sea, lo debería saber yo que soy abogada, o esto va a ser, no sé, hay varias posibilidades de quién va a ejercer, ¿no? Como autoridad de aplicación. Podríamos pensar, no sé si ustedes me pueden responder eso a mí, o cuál es el área, ¿no? Dentro de la universidad, si pensamos en la provincia que realmente tendría que tomar esto. Digo yo también para presionar un poco, ¿no? Porque me parece que está la ley, pero mientras tanto, porque la ley también prevé el mientras tanto, de que se puedan ir haciendo capacitaciones. De hecho, desde el Ministerio Público, el otro día se me convocó una reunión, se piensa capacitar, lo tengo anotado acá, se piensa llegar con unas acciones a 8.500 personas, o sea, está buenísimo, ¿no? Pero bueno, son acciones que surgen así de manera, bueno, pero me parece que sería fundamental que esto
se vaya implementando. Y entonces ahí les comparto mi duda en relación al cómo, ¿no? Yo me preguntaba, Agustina, si hay una mala práctica que estamos haciendo, y es que, por ejemplo, que la autoridad de aplicación sea el Consejo de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad. ¿Esa sería una buena o una mala práctica? No tengo la solución, la respuesta. Me hago la pregunta, porque si pensamos en transversalizar, ¿no? Por supuesto, el Consejo debería participar. Ahora, la autoridad de aplicación no tendría que ser un área más de formación de empleo público provincial, que esté haciendo este tipo de políticas a nivel provincial, tomando ya ejemplos que hay en otras provincias. Creo que Mendoza tiene un curso de capacitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, porque si no, cometeríamos el error de decir todo para las personas con discapacidad, con las personas con discapacidad, desde las personas con discapacidad y por los organismos de discapacidad. Yo creo que eso, sin perder la especificidad, es algo que también nos tenemos que pensar, ¿no? Que pensar, y además, si hay ese organismo provincial, porque como esto está para los tres poderes del Estado, seguramente la legislatura tiene un área de capacitación. El Poder Judicial lo tiene, es el Instituto del Poder Judicial que depende de la Corte, y sin duda que el Ejecutivo tiene algo parecido al INAP nacional, el Instituto Nacional de Administración Pública, que debe tener un área de capacitación. ¿El IPAC no era? Entonces, perdón, dijiste algo de la legislatura, Mariano. Sí, en la legislatura está, y te digo, hay un diputado que ha trabajado muchísimo todos los temas de discapacidad y que tiene la comisión a cargo, que lo hace además conjuntamente. Yo he participado de algunas charlas, obviamente como oyente, donde él trabaja con distintas universidades. Es el diputado Emiliano Balbín, que ahora no sé si va a seguir teniendo esa comisión a cargo porque acaba de ser reelecto, pero digo, a ver, hay una comisión, trabajan todas las temáticas y me parece que esa sería tal vez una buena conexión como para trabajar todas estas cosas que ustedes plantean, ¿no? Acá estoy leyendo, disculpen, acabo de googlearlo, la ley Micaela, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho lo de la ley Micaela? Claro, la ley Micaela es a nivel nacional. El INAP tiene la capacitación ahí. Claro, es a nivel nacional. Y no sería, podría ser también, creo que no era el IPAP, no me acuerdo cómo se llamaba el de la provincia, pero, ¿no? ¿Es el IPAP? Sí, es el IPAP. Sí, IPAP, sí. IPAP creo que es. Claro, IPAP. pero ahí ya depende de otro poder, que es el Ejecutivo. Pero sí. Y que es que a lo mejor, digo, sin querer criticar a la ley, sin querer criticar a la ley porque no es mi objetivo, pero uno podría decir, no sé si tiene que haber una autoridad de aplicación para toda la ley, o tendría que pensarse que la autoridad de aplicación es la de capacitación de cada área podría generarse una coordinación entre las tres áreas de capacitación de la legislatura, de la Corte, y de la Corte puede ser Poder Judicial, y del IPAP. Bueno, a lo mejor tenga que pensarse en eso. Yo les hago una pregunta. Ustedes que son especialistas y que a mí me encanta generar redes, ¿les parece pensar para el año que viene alguna capacitación tratando de tener a la mayor cantidad de actores posibles? Se los tiro como disparador y tal vez no para que me lo respondan ahora, pero lo pienso. No, está muy bueno, hay que pensarlo y digo, desde los distintos ámbitos se puede generar eso, pero yo voy a insistir, y disculpen que sea así, pero les leo el artículo 5 y el 6, una partecita les leo, pero el 5 dice, autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación será la designada por el Poder Ejecutivo, dentro de los 30 días de promulgación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones, y después habla de órganos de implementación, y dice, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en un plazo de 60 días desde la promulgación de la presente ley, deberán designar a los órganos de implementación en los respectivos ámbitos, ¿no? Y ahí conjuntamente estos órganos de implementación deberán trabajar con la autoridad de aplicación.
Entonces, no, un poco en la línea de lo que venía diciendo Mariano, ¿no? Pero bueno, me parece que queda un poco a criterio del Ejecutivo, que debería hacer... Está claro que la autoridad de implementación van a ser el IPAP, el de la legislatura y el de la Corte. Seguramente van a ser autoridad de implementación, eso está claro. Ahora, ¿quién va a ser el órgano centralizado que haga esa cuestión? Va a depender de la política del Ejecutivo, que seguramente, bueno, hay que ver dónde cuelga la posibilidad de coordinación de esas tres áreas que pertenecen a tres poderes diferentes del Estado. Y eso está muy bueno, me parece una buena práctica esa posibilidad. Sí, a mí también, a mí también. Entonces directamente hay que presionar al Poder Ejecutivo, que es quien tiene que designar. Sí. Y bueno, pero mientras tanto, como dice Rosario, o como esto que surgió, ¿no?, del Ministerio Público, me parece que está bien, ya con la ley hay más que suficientes fundamentos como para, creo que en el chat había una pregunta también en esa línea, es decir, bueno, hay que esperar que esto, digamos, de alguna manera se reglamente más allá, o no, ya se puede empezar, y yo creo que ya se puede y se debe empezar, ¿no? Está el marco de la ley, pero... Sí, la pregunta que había era si conforme el artículo 13 de la Convención, en caso, bueno, de Capital Federal, que no existe esta ley, que es de provincia, si el Poder Judicial, mediante una resolución, puede dictar, digamos, bueno, una resolución que obliga a los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, a tener una capacitación. Yo entiendo que no puede, debe. Claro, opino igual. No solo debe, sino que uno puede ir un poco más lejos y decir que no lo haga genera responsabilidad del Estado. Es en el marco de las obligaciones generales de la Convención, que es promover los derechos y abstenerse de actos contrarios, no generar actividades de formación destinadas a los poderes del artículo 13, el judicial, el fuerza de seguridad y penitenciarios, genera responsabilidad. Y como estamos en un Estado federal, lo que se haga en cada provincia no está supeditado a lo que la provincia quiere. O sea, hay una obligación nacional que eso se haga, y de hecho la Policía Federal tiene cursos de capacitación vinculados con discapacidad, el Poder Judicial tiene, la Escuela de Magistratura, cursos vinculados con discapacidad. Bueno, y el Ejecutivo entiendo que está pensando en el INAP, tiene un curso de discapacidad, entiendo yo, que no es obligatorio, pero lo tiene. Por supuesto, no hay una ley que obligue como está esta, vinculada con dos cosas que no hablamos, y es, Agustina lo refirió en un momento, y es para los concursos, la generación de ascensos. Eso está buenísimo, porque aunque un curso corto va a generar igual situaciones que una persona va a decir los discapacitados, digo, me parece a mí que además no podemos evaluar que una persona participó en un curso de 5 horas o de lo que fuere y va a decir mañana los discapacitados y decir, ven, no sirve para nada. No, es decir, no solo, el discurso sin duda que es importante, el discurso no solo, sin duda que es importante, pero no alcanza, digamos, no es el único modo de determinar si una persona permean las situaciones del modelo social. El modelo social no se permea en 3 horas de clase o de curso. Acá se genera algo mucho más continuo, y es un poco a lo que la ley va, ¿no? No es una actividad de capacitación aislada, sino que de manera interseccional, que en todas las capacitaciones que haga el Estado provincial haya perspectiva de discapacidad. Yo creo que hay que ir hacia ese modelo, más allá que es importante que en la ley establezca la obligación de que haya cursos vinculados con discapacidad. Totalmente. Exacto, sí. Bueno, lamentablemente ya se nos hizo la hora. La verdad, como siempre, es un placer escucharlo, tanto a Agustina como a Mariano. Mariano fue profesor mío, y yo a vos, Agustina, te vengo leyendo y escuchando ya hace bastante tiempo, así que siempre es un placer. Agradecerle a todas y todos por haber participado,
a mis compañeras de la especialización de la UBA, que las estuve viendo, que estuvieron preguntando, y bueno, especialmente a Agustina y Mariano, que hoy nos honraron, la verdad, con sus ponencias, este conversatorio. Y bueno, esperamos volver a encontrarnos en otra oportunidad, y vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un gusto compartirlo. Lo mismo digo. Gracias. Muchas gracias a las tres y muchas gracias a Muchas las gracias. Gracias a todos.